El lema del mes es caminando con el Espíritu, que está en Gálatas 5, 22, 23. Buenísimo. Y también para hacer como un resumen, una recopilación de estas últimas semanas de lo que hemos estado viendo, recordamos que el pastor Rocco habló que lo que hay adentro siempre termina saliendo. Y enfatizó ¿a qué? Hacia la amabilidad y bondad. Y por otra parte, el pastor Abraham habló sobre que las virtudes que aparentan debilidad. Y mencionó sobre la fidelidad y amabilidad. Y hoy lo que vamos a hablar es la frutilla del postre, por así decirlo. Así que, ahora, presten atención. Cuenta una historia de un presidente, dice que durante su periodo de presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson andaba con sobrepeso. Y dice que un día su esposa le retó con esta franca aserción y le dice: no podrás gobernar al país si no puedes gobernarte a sí mismo. Yo no puedo decir nada. No puedo decir nada de este comentario. Pero la mujer, la verdad que tiene muy sabias palabras. Y en Proverbio podemos ver en el capítulo 25-28, dice que como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no puede dominarse. Tremendo. Así que el título de esta mañana, vamos a verlo acá, el título de esta mañana se llama Dominio propio, lo que más nos gusta. Bueno, para tener un poco de una definición de lo que es dominio propio, dice que es la capacidad, ahí en la pantalla, es una capacidad que Dios ha dado al creyente por medio del Espíritu Santo para poder guiarlo a la voluntad de Dios y más que nada regular su conducta moral. Entonces, al tener dominio propio, nosotros se nos vuelve natural que ya no podemos confiar en nuestras propias intuiciones o ideas humanamente, porque es algo que ya se nos dio, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso dice en 2 de Timoteo 1:7, un versículo muy conocido, que dice que Dios nos dio, que Dios no nos dio espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Genial. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Genial. Bueno, siguiendo con la misma línea, hace un tiempo fui a correr al hipódromo y resulta que en eso que iba corriendo uno ve a familias, ve personas, ¿no?, que van con el perrito, y me enfoqué en una señora que tenía un perro bastante grande y el perro como que la tironeaba, como que en realidad era él el que la dirigía y sinceramente parecía como que él la estaba sacando a pasear a la señora, ¿sí? Y bueno, este perro muchas veces representa en nuestra vida reacciones, pensamientos, sí, emociones, que son las que nos dirigen, son las que por ahí nos sacan a pasear y no podemos tener dominio sobre ellas. Y bueno, te voy a tirar algunos ejemplos. ¿No te pasó alguna vez de tipo estar lavando los platos ahí tranqui, estás en el último tenedor y viene tu mamá o tu hermano y te lleva una olla llena de grasa? No sé, así empieza a inflar la vena, ¿qué no la trajiste antes? O ahora como entre hermanos, ¿no? Dejás un trocito de torta ahí en la nevera, al otro día te vas a levantar, abrís la nevera y no está. Y te sale ese grito interno, ¿quién se la comió? O, no sé, hoy, ¿no?, que pasa un poco de frío, llegar a casa, bañarse con agua calentita, te metiste champú y se te acabó el gas o se apagó el calefón. Una bronca. Y ahora algo un poco más picante. Ir por la calle y de repente vemos, no sé, un chico o una chica linda y nuestros pensamientos se disparan. Empiezan a generar historias y se nos va de control, ¿sí? Y así, situaciones concretas de la vida en donde tenemos que elegir cómo vamos a actuar o en realidad cómo estamos actuando hoy. Y para eso necesitamos el dominio propio.
Muchas veces nosotros los pensamientos, las reacciones o las emociones las solemos reprimir, ¿sí? Como que las vamos guardando y las vamos acumulando, y eso es dañino, porque tarde o temprano explota, ¿sí? En cambio, el dominio propio, como dice ahí, no nos invita a reprimir, sino a suprimir aquellas cosas. Suprimir no es guardar, sino que es hacer desaparecer, dejar de hacer algo habitual o pasar por alto, ¿sí? En momentos concretos en donde nuestras emociones, si se ven puestas en riesgo, sea la ira, un sentir de venganza, pensamientos turbios, ¿sí? De envidia o de otras cosas, es necesario hacerlos desaparecer. No sé, hay una clave ahí en el teclado de la compu que uno coloca Alt F4 y se cierran todas las pestañas. Así mismo, cuando vienen pensamientos o cosas así, ¡pum! Alt F4. Hacemos. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a identificar y a darle de baja a esos niveles, ¿sí? Y nos brinda la oportunidad de darle espacio al dominio propio. Y ahora, a veces nosotros somos muy buenos, ¿sí? Mandando a los demás a que actúen, no sé, a que tengan reacciones más comprensivas, más amorosas, que sean más pacientes, y se nos es fácil. Pero ¿qué pasa cuando yo me enfrento a una situación y tengo que ser el más comprensivo, más amoroso o más paciente? Para eso también necesitamos el dominio propio. Pero familia, el dominio propio también consiste en que tenemos que tener una vida moderada, una vida equilibrada, ¿sí? En donde, por ejemplo, existe un extremo en donde yo me quedo de este lado y le delego toda la responsabilidad al Espíritu Santo. Me quedo acá y digo, Espíritu Santo, porfa, sácame estas malas reacciones, estos pensamientos turbios, y yo me quedo acá y no hago nada. Sinceramente, así sería bastante fácil. Pero también está el otro extremo, en donde me pongo autosuficiente y saco al Espíritu Santo de la ecuación y empiezo yo mismo a desgastarme con propios esfuerzos, a dejar ciertas cosas, ciertas reacciones, a controlar mis emociones, y poco más nos golpeamos. Pero no es así, es un laburo de ambos. Gracias a Él no estamos solos y nos ayuda a bajar nuestros niveles densos, ¿sí? De malas reacciones, de pensamientos por ahí perversos, turbios y emociones con tendencia a dominarnos, como la ira, la tristeza, la alegría. Bueno, no, la alegría no, el miedo, ¿sí? Y el dominio propio se hace real gracias a la persona del Espíritu Santo que nos da la capacidad de dominarnos, como dice ahí, a mí mismo o a nosotros mismos. Muy bien. ¿Se escucha? Buenos días. Ahí está. Bueno, gracias chicos. Y también una pregunta que nos incluye a todos ahora con este tema del dominio propio es ¿cómo empezamos a ejercitar el dominio propio? ¿Cómo podemos empezar a ejercerlo? Y hay veces que tal vez llevamos años, tiempo en ciertos hábitos, costumbres y parece que se hacen parte de nosotros. ¿Y cómo hacemos para cambiar eso y adquirir dominio propio? Con algo tan repetitivo. Pero para ejercitar el dominio propio necesitamos ir a la cruz de Cristo. Como dice esta frase. Y en este mes estuvimos hablando del fruto del Espíritu y de las obras de la naturaleza pecaminosa. Eso está en Gálatas, como estuvimos viendo en este mes. Y Gálatas lo escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un entendimiento sobre la realidad espiritual en la que estamos, que estamos con una tendencia al pecado, pero él también tenía entendimiento sobre la obra de Cristo en la cruz. Y vemos que él, el libro de Romanos lo escribe él, y vamos a ver lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida, es decir, el Espíritu Santo, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y para eso traje acá para hacer una breve ilustración. Esta mano va a representar a nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado que quiere dominarnos. Y esta mano va a representar a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como decía el ejemplo de Miel recién, ¿no? A veces nuestra naturaleza pecaminosa
cuando vivimos una vida ajena a Jesús, ajena a Dios, nos termina dominando, esclavizando. Como el ejemplo que decía Emi, el perro que saca a pasear a su dueño y lo termina dominando. Pero, ¿qué es lo que dice este texto? Dice que por medio de Jesús, por medio de la cruz de Cristo, ahora el Espíritu de Dios nos libra de que el pecado nos domine. Y ahora, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Es que estamos en una tensión donde nuestra naturaleza pecaminosa quiere salir a flote, pero el Espíritu de Dios es quien nos quiere guiar a Cristo. Y estamos en esta tensión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que dice la palabra. Dice que el Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es que a partir de ahora, el Espíritu de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, nosotros podemos empezar a morir al pecado diariamente, crucificando nuestras pasiones, nuestros malos deseos, esas obras de la naturaleza pecaminosa. Y necesitamos rendirnos diariamente para que prevalezca el fruto del Espíritu de Dios. Esto no quiere decir que a partir de ahora vamos a estar libres del pecado. Vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades. Pero sí vamos a estar libres de que el pecado nos domine y nos esclavice. Y así ejercitamos el dominio propio. Ahora la pregunta que encierra todo esto es: ¿a quién vamos a obedecer? ¿Va a ser a este amo que nos esclaviza y que nos va a llevar a la perdición y lejos de Dios? ¿O vamos a obedecer a este amo, a Cristo? Y este amo es muy distinto a este. Cambiamos de amo porque este está lleno de compasión. Nos mira con ojo de amor, nos mira con ojo de ternura. Incluso nos trata como hijos y nos adopta para ser parte de su familia. Y vamos a ver ahora una lista. Estas son las obras de la naturaleza pecaminosa que estuvimos viendo en este mes, que está en el libro de Gálatas. Inmoralidad sexual, impureza, idolatría, odio, brujería, arrebatos de ira, impulsos, rivalidades, envidia, borracheras, orgía, amargura, ira, enojo, grito, toda clase de malicia, avaricia, malos deseos. Toda esta lista es esa tendencia que nos quiere dominar. Pero para eso el Espíritu de Dios nos ayuda a tener dominio propio y poder empezar un proceso de ser libre de estas cosas. Y vamos a ver ahora algunos, para cerrar, principios, tips prácticos que nos ayudan a adquirir, ejercitar el dominio propio. Y el primero que va a ser es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de mentalidad, es dar un giro de 180 grados, es cambio de hábito, de actitud, es de pedir, hemos pecado contra Dios y necesitamos el perdón de Dios por eso. Y ahora el segundo lugar va a ser la rendición, el rendirse. Nuestras propias fuerzas, también como decían los chicos, no van a alcanzar para luchar con el pecado. Siempre el pecado nos va a querer esclavizar y con nuestra fuerza no vamos a poder hacerlo, sino que es con su ayuda, con el Espíritu de Dios que nos libera de ese dominio. Y por último, es el permanecer. Es decir, permanecer en obediencia, permanecer en amor a Dios, incluso en pedir consejo, pedir ayuda en esas áreas que necesitamos cambiar. Y acá como iglesia nos necesitamos unos a otros, los líderes de grupo de vida, los pastores, pedir consejo, ayuda en esta área que nos cuesta tanto. Y es así como permanecemos fieles a Dios. Y por último, para terminar, quería solamente compartir un poco sobre mi historia personal. Y hace 6 años atrás, yo vivía ajeno a la vida de Dios. Y el pecado me dominaba. Y
Me acuerdo que esa lista que vimos, creo que de esas obras de la naturaleza pecaminosa, creo que practicaba muchas cosas de esas. Estaba mal, creo que practicaba el 99%, nada, mentira. Pero me río para no llorar, ¿viste? No, pero muchas de esas cosas son las que nos dominan, cuando estamos ajenos a Dios. Y me acuerdo que un amigo me empezó a hablar de Jesús. Yo, cero Biblia, cero iglesia. Y un amigo me empezó a hablar de Jesús. Yo al principio no le creía mucho, pero después dije, quizás tiene la respuesta de mi vida. Me acuerdo también la familia Lescu, que está acá presente, empezó a hablar de Cristo. Y por primera vez dije, bueno, voy a aceptar la invitación de ir a la iglesia. Me acuerdo que me senté allá atrás solo, no conocía a casi nadie. Y escuché la predicación, el sermón que dio el pastor. Y a lo último, al final, en el momento de orar, yo dije, bueno, si es verdad lo que dice Cristo, si es verdad lo que dice el pastor en la prédica, que Cristo vino para perdonarme, para darme una nueva vida, porque yo estaba en un pozo. Yo estaba estudiando una carrera, trabajaba con mi papá, estaba bien exteriormente, pero interiormente estaba en un pozo. Había accedido a muchas de esas prácticas que vimos en la lista. Estaba cargado con culpa, pecado. Y en ese momento que estaba ahí en el fondo orando, yo dije, Dios, si vos realmente existís, acá estoy, porque estoy perdido. Estoy mal. Y me acuerdo que en ese momento empecé a recordar aquellas cosas que el pastor había dicho en la prédica y lo que Jesús había hecho en la cruz. Y fue en ese momento que el Espíritu de Dios empezó a recordarme todo eso. Y escuché una voz interior de parte de Dios. Y fue ahí cuando escuché que Dios me decía, yo tengo una nueva vida para vos. Yo vi tu aflicción. Yo conozco cada detalle de tu vida y te conozco desde el día que vos naciste. Y no sé nada de Dios y escuchar eso, y cómo un Dios lleno de amor te perdona por más de que uno haya hecho, y Él ve ese arrepentimiento, y yo no podía creer cómo el Dios lleno de compasión venía a acercarse a alguien que estaba destruido. Y a partir de ahí empecé a asistir en el grupo de jóvenes me empezó a contener, empecé a estudiar la Biblia. Me acuerdo que Juan Lescu el primer día me regaló una Biblia. Y a partir de ahí me di cuenta que tenía a adquirir la libertad de decidir. Y esa lista que vimos recién de las obras de la naturaleza del pecado me empezaron a menguar. Me di cuenta que el Espíritu de Dios me empezó a ayudar a tener dominio propio, a empezar a elegir la vida de Cristo y no que el pecado me esclavice. Así que yo no sé, cada persona que está acá en este lugar con las cosas que cada uno lucha, capaz que es la primera vez que escuchás sobre Jesús, y quiero decirte que Él quiere perdonar, Él quiere dar una nueva vida. Y a los que ya somos creyentes capaz de más de tiempo, Él quiere ayudarnos en esas áreas. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice, y ustedes son como las ramas que están injertadas en esa vid. Y el Padre a esas ramas, o sea, a nosotros nos poda para que nosotros demos fruto. Un fruto que permanece, fruto del Espíritu, fruto que da gloria a Dios.